Saludos, humanos bellos y a los demás también. Bienvenidos a un nuevo episodio, gracias por acompañarme. Y el tema de este capítulo será lo que esconde Linterna Verde, personaje de DC Comics. Quizás para los que no sepan, no existen solo las linternas verdes, son en total 9 colores de anillos. Está, aparte del espectro de las emociones, que serían los 7 chakras, también estarían las formas absolutas, que serían los anillos negros y los anillos blancos, pero se los voy a comentar más adelante. Comenzaríamos con las linternas verdes, correspondientes al cuarto chakra, y el poder de las linternas verdes, como sabemos, proviene de la fuerza de la voluntad. Y a través de la voluntad pueden darle forma a sus creaciones mentales, y estas creaciones mentales serán tan poderosas como lo sea la voluntad del linterna verde que las manifiesta. Aquí estaría tocando directamente el tema de lo que llamamos magia, pero específicamente un tipo de magia que podríamos entender como psicotronía, que es esto de utilizar la mente para darle forma al prana. En alguna ocasión conté esta experiencia. Yo era parquímetro y se estaciona un auto pequeñito amarillo y en él venía un caballero de edad y me explica que por favor no le ponga el ticket del parquímetro, porque él va y vuelve, porque va a ser rapidito, viene a buscar los resultados de unos exámenes. Accedo, y cuando veo que el caballero se baja y que viene con bastón y que se demora muchísimo en cruzar la calle, tan solo en cruzar la calle, pues como parquímetro y un trabajador me preocupé por mí, pero decidí jugármela. De hecho, el supervisor pasó durante ese tiempo y espero yo que no me hayan cachado. Puede que sí, puede que no, nunca lo sabré. La cosa es que el caballero igual se demoró como 40 minutos, y cuando vuelve me explica que él estaba en una situación en la que tenía que operarse de los pulmones y que tenía un chance del 50 y 50 de sobrevivir a la operación. Y yo le expliqué que hay algo que podía hacer, y que era respirar color verde claro. El verde claro es el color de la armonía, de lo que está en coherencia con el orden. Y le explico que imagine, que visualice, que sienta, que respira, que cuando respira está respirando luz verde, y esa luz verde le llena los pulmones, y que al acercarse a esa luz verde y verla de cerca, de verla en chiquitito, él mismo visualice que esa energía realmente son pequeños mineros, pequeños trabajadores que están allí poniéndole bueno en reparar sus pulmones. Seguí mi día normal, pasó un mes, pasaron 2, quizás 3, y un día estoy en la oficina, ya haciendo la hora para irme, porque en ese tiempo era relevo, no tenía una cuadra mía, yo sacaba colación a los demás, y se escucha de afuera que uno de los supervisores me llama diciendo que había un cliente que quería hablar conmigo, y en su tono de voz se escuchaba que lo estaba gozando, porque normalmente cuando pasa eso es porque viene gente a quejarse del parquímetro, y yo estaba en esta situación de que nunca me pillaban en nada, de que era querido tanto por mis compañeros como por los clientes. Entonces eso les molestaba a los supervisores, porque alguna trampa tenía que estar haciendo, y sí, pero en menor medida que los demás. Y era este señor, y cuando me ve se le llenan los ojos de lágrimas, y me dice, se mete la mano al bolsillo y saca un fajo de billetes de 20 lucas, y me dice, este dinero es tuyo, esto es lo que yo iba a gastar en la operación, pero en un diagnóstico previo a la operación para ver cómo estaba mi salud, para ver si me podían operar, descubren que yo estaba completamente sano
y fue por lo que tú me enseñaste y este dinero es tuyo. En ese momento miré la cara de mis supervisores y de algunos compañeros que estaban prácticamente helados y tomo el dinero, tomo unos pocos billetes y le devuelvo el resto al caballero y le digo que esta es la parte que hice yo y que el resto es el esfuerzo que hizo él. Él fue el que usó su propia voluntad para darle forma al prana y así ayudar a su cuerpo. Les voy a explicar esto no de la forma lineal, sino que voy a aprovechar de hacerlo de la forma fractal, ya que normalmente siempre lo explico recto. Del cuarto chakra, de la voluntad, que si nos fijamos, la voluntad no es una forma, no es una emoción, no es como la felicidad, no es como la paz, no es como la armonía, no es como la envidia o el miedo o el amor. La voluntad no es algo que se siente, la voluntad es algo que potencias. La voluntad es la propia fuerza de tu espíritu queriendo existir. Es el yo soy. Entonces, en el tema este del fractal, cuando el cuarto chakra, que era el primero, el inicio, fractaliza, surge el sexto chakra y el segundo. El sexto, la mente, para crear mentalmente, para crear a través de la voluntad moviendo plasmas, y el 2 para crear de manera física. Por eso el segundo chakra tiene que ver con la reproducción. En el mundo de linterna verde, las linternas naranjas tienen solo un miembro, y ese miembro tiene el poder de hacer copias de esta energía naranja de toda la gente a la que él mata. La emoción que sostiene al naranjo en el mundo de linterna verde es la ambición. La ambición es deseo. Y como nos explicó Buda, el deseo es la fuente de todo sufrimiento. La criatura, cierto, hay entidades que son algo así como la personalización de la emoción misma, algo así como los 72 ángeles, que son la personalización de las frecuencias de la voluntad neutras, como son el orgullo, que no necesita algo externo ni está pidiendo algo externo, las frecuencias positivas, que sí conllevan un anhelo de ver un cambio afuera, como por ejemplo el altruismo. De hecho, las formas de la voluntad las podemos ver como formas de amor o como formas de miedo. El altruismo, desde el amor, se puede entender como el anhelo de crear para otros o compartir lo que tenemos con otros. Y desde el miedo se podría entender como el miedo a la carencia en otros, que otros sufran de carencia. El animal o la entidad que tiene que ver con el cuarto es esta ballenita. Es curioso esto, ya que la voluntad de nuestra especie, de la raza humana, de los Homo sapiens, es más femenina que masculina. Nuestra naturaleza es así, por eso somos una raza social. Que el símbolo sea una ballena está curioso, porque la raza de los cetáceos tiene que ver con Sirio. En el refrito milenario nos dicen que Sirio es de dominio reptil, pero no es tan así. Realmente el sistema de Sirio lo componen 3 soles y cada sol tiene sus propios planetas, y Sirio A, el que está más a la izquierda, es de dominio humano. Todo el territorio es humano y la especie humana que vive ahí tiene relación a nuestros cetáceos,
y en la segunda humanidad, Sanat Kumara, el segundo Logos, les pidió ayuda a los cetáceos para poder generar una humanidad más limpia, ya que la sangre Nefelim tenía mucha carga masculina, y eso hizo que nuestra especie se volviera más masculina y nos volvimos más violentos, más salvajes. Y gracias a la sangre sirenas, recuperamos esa parte femenina que nos estaba faltando. La entidad relacionada a la ambición, al segundo chakra, al naranja, se llama Ophidian, sería esta serpiente. De aquí nos volvemos a topar con el refrito, ya que el refrito milenario habla sobre la Kundalini y una serpiente. El mito dice que hay un órgano en donde la Kundalini está enroscada 3 vueltas y media. Lo curioso del refrito es que 3 vueltas y media, si lo vemos de la forma lineal, 3 vueltas y media te dejan solo a la mitad del camino. La dualidad del cuarto chakra, que tiene que ver con la voluntad, es la idea de si esa voluntad es hacia los míos, hacia lo que yo llamo mío, en donde estaría extrapolando el sentido de posesión a los demás, donde realmente estaría viéndome a mí mismo en los demás y no a los demás por lo que ellos son. Y la parte positiva de la voluntad sería el no hacer esa discriminación, el tratar a todos de la misma forma, el poner el mismo esfuerzo amoroso en todos. Esto sería el ejemplo que uso yo, son los hijos. Una persona que funciona por el cuarto chakra en negativo, no va a importar que cresta haga la bendición, siempre van a estar de parte de la bendición. No importa si es el peor delincuente, no importa si ha matado, no importa si ha robado, es mi hijo y lo tengo, y se cierran en esa idea, cuando el acto amoroso real cuenta con disciplina y no debería estar excusando la maldad del niño, sino que debería estarlo guiando a crecer recto. Los que son capaces de no hacer distinción frente a los niños, por ejemplo un cumpleaños y de repente los niños se ponen a pelear y uno de esos niños es tu hijo, el reto debe ser igual para todos. Si haces esa diferencia es porque está funcionando con el cuarto chakra en negativo, está predominando aquello que posee el título de mío y no el nosotros. O sea, vale más el yo que el nosotros. Los despiertos funcionan desde el nosotros, los durmientes funcionan desde el yoísmo. Por eso el egoísmo, o sea, no, el satanismo se expresa de tantas formas diferentes, porque basta con ser egoísta simplemente para ser satanista. El sexto chakra en el mundo de linterna verde lo denominan con el color índigo, pero en realidad debería ser el color violeta. Lo curioso de esto es que la entidad que está relacionada a los linternas índigo, que deberían ser los violetas, es este pulpo que nos recuerda a un tipo de inorgánico que es bastante nocivo, que son los cefalópodos, que están relacionados con Tukul, y que curiosamente hay una fuerte presencia del culto al pulpo en nuestra cultura moderna. Tenemos Octopussy, que tiene que ver con la naranja mecánica de Kubrick. Tenemos Hydra, que sería esta mano negra que existe en el mundo de Marvel.
y bueno, un sinfín de apariciones y pequeños guiños que hay en distintas partes sobre los pulpos, como el villano de Ben 10, por ejemplo. El, la emoción que utiliza como base la tribu índigo, que debería ser violeta, es el concepto de la compasión. La compasión surge del entendimiento. Se tiene compasión porque se entiende que el otro está siendo fiel a lo que es. Eh, un caso simple de esto sería, por ejemplo, cuando te muerde un perro. No te enojas con el perro porque te mordió porque es perro, es su naturaleza, podía suceder, y no te enojas con el perro, no te molestas, no creas negatividad hacia el perro, porque comprendes que él fue fiel a lo que es, y por eso sientes compasión con el estado de bestialidad en la que está el perro. El, el primer chakra es el color amarillo. El refrito nos dice que es el color rojo. La Kundalini se arma desde el 2, desde el segundo chakra, porque allí se acumula, puedes acumular prana a través del deseo sexual, que no es porque sea importante, sino porque es la forma de deseo con la que mejor relación tenemos, ya que estamos hipersexualizados desde hace muchas décadas. Es un plan que lleva mucho rato. Se podría usar cualquier tipo de deseo, pero este es el que con mayor facilidad manejamos. Entonces, la idea es que a través del deseo acumulas prana y luego liberas el deseo. ¿Y cómo se libera el deseo? Pues en este caso el deseo sexual es deseo de placer. Y lo contrario a desear placer, o sea, lo contrario a querer sensaciones sensuales, físicas, sería el ser un placer trascendental para todos los demás, y eso se logra alcanzando la frecuencia de la voluntad que podríamos entender como alegría, como el gozo. Hay gente que siempre está alegre y que llega a un lugar y que te cambia el ambiente con su sola presencia. Básicamente eso es lo que habría que hacer luego de haber acumulado el deseo sexual. Te liberas del deseo de querer placer para ser placer, y así te vuelves la puerta abierta y emanas esa frecuencia a tu alrededor. Y luego, como tienes tanto prana acumulado en ese chakra, solo hay que pasar el primero, existenciándote en el ahora. Yo existo aquí y ahora, desde la gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud tiene esa cualidad de que te sitúa en el ahora. Cuando existe gratitud, no piensas en lo que no tienes, o lo que perdiste en el pasado, o lo que añoras, lo que anhelas del futuro. En la gratitud agradeces lo que tienes en el ahora, y por eso es muy útil para poder generar el vínculo que une estos dos chakras, y de ahí pasas al tercero, al cuarto y al quinto, sexto y séptimo, a través de las formas de la voluntad relacionadas a cada una de las conciencias, y vas subiendo. Si este lo manejamos como amarillo y este como rojo, pero en realidad el amarillo es el primero, el naranja es el del medio porque se queda al medio, y el tercero no, no es rojo, sino que es amarillo. Al empezar a hacer este juego del 2 al 1, en realidad haces un 2-3, y luego del 3 comienzas a avanzar, pero avanzas hacia lo que es el 1, no hacia lo que es el 4. Así que al hacerlo bajo el esquema que nos están vendiendo desde hace mucho tiempo, lo único que se logra es que armes la Kundalini armando un 3-2-1, y eso es ir para abajo. Eso es Devi Kundalini. Bien, el amarillo.
Eh, como sabemos, o como es normal, en el tema de los superhéroes de cómic, suelen tener una debilidad, y la debilidad de Linterna Verde es el color amarillo. Si lo metes en una jaula amarillo o lo amarras con una cuerda amarilla, él pierde todo su poder, no puede manifestar nada con su anillo. Y esto tiene mucha lógica, porque justamente es el miedo, es la duda, lo que coarta la voluntad, lo que la merma, lo que la quiebra, lo que hace que la voluntad no fluya. La duda evita, o el miedo, evita que nuestra voluntad logre coherencia con la gran voluntad que es Dios. Cuando poseemos coherencia, los fluidos de nuestro pensamiento encuentran un camino por el cual lograr llegar a poder manifestar eso que estamos anhelando. Cuando no hay coherencia, pues no se logra. Y esto tiene que ver con la magia ritual. Cuando se usa magia con motivos egoístas, uno mismo, en el interior, uno sabe que lo que está haciendo no se merece. Porque si se mereciera, se estaría haciendo con el sudor de tu frente y con tus propias manos. Pero se está haciendo con trampa, usando ayuda de satanistas de otras densidades. Básicamente para eso se fabrica el ritual. El ritual es para distraer la mente del practicante, para que no piense en que no merece lo que está haciendo, sino que se concentre en la perfección con la que debe ejecutar el ritual. Y como toda su concentración, su atención, su deseo está centrado en que tiene que salirle bien lo que está haciendo, se desvía la atención del resultado. El ser, el ente relacionado al amarillo, es un ser que conocemos como Parallax, y suena parecido a parálisis. Y pues sí, el miedo paraliza, el miedo detiene a la voluntad. Dentro de la historia de los Linternas Verdes sabemos que Siniestro, el portador de la linterna amarilla, fue un Linterna Verde. Y aquí hay un tema extraño, porque Siniestro decide usar el miedo como arma para luchar contra la oscuridad. Esa idea de volverse una cura peor que la enfermedad es muy luferana, es básicamente la esencia del luferanismo. Pero realmente la corporación de Linternas Verdes no es tan lejos del luferanismo desde el principio. Ellos establecen la paz a través de la fuerza, mantienen la paz a través del miedo. De hecho, el lema de las Linternas Verdes al final dice que le tengan miedo al poder de la linterna verde. Y lo que es extrañísimo, si supuestamente ellos representan el poder de la voluntad, ¿por qué hay miedo en su lema? Y la razón de esto es muy sencilla. Llevan mucho tiempo adoctrinándonos, y parte de ese adoctrinamiento tiene que ver con esto de que considerar a los satanistas como los malos y considerar a los luferanistas como los buenos. ¿Por qué? Porque el bueno siempre mata al malo o le gana al malo y va a luchar contra el mal. La verdadera luz no hace guerras. No hay guerreros de la luz realmente. Lo que hay son guardianes del balance. Los miembros del Sendero Medio solo actúan cuando el balance se pierde. Cuando es necesario intervenir, el Sendero Medio interviene. El Sendero Derecho, el verdadero, tiene que ver con la meditación, con el budismo, con la búsqueda espiritual dentro de uno mismo, y eso te separa
de ser parte del orden, porque estás buscando el orden dentro de ti mismo. Técnicamente hablando, eventualmente un miembro del verdadero sendero derecho debería pasar a ser de izquierda, del sendero medio. Como por ejemplo sucedió en Tartaria, que utilizaban de símbolo el grifo, que es mezclar el león y el águila, que son los arquetipos de los dos senderos. El león es el arquetipo del sendero medio y el águila es el arquetipo del sendero derecho. El águila, la sabiduría del águila y el orden que establece el león. El tercer chakra, el rojo. Este chakra tiene que ver con la ira. La ira es roja. El odio. Bueno, el odio es negro con rojo dentro. La pasión son de color rojo. Aquí sucede algo simpático, con lo que les explicaba esto de que cambiaron los colores para que la gente medite con los chakras al revés, para que armen la Devi Kundalini en vez de la Kundalini Chakra que va para arriba. ¿Qué es esto? Que para que una obra de ficción nos llame la atención, no puede ser 100% ficción, tiene que tener alguna base real, lógica, para que nos llame la atención. Y muchas veces utilizan conocimientos que saben que poseemos en nuestras almas y de esa forma nos atraen. En este caso, podemos ver lo del espectro de las emociones, las 7, donde el 7 nos pega muy fuerte dentro, nos resuena ese número porque es uno de los números maestros más importantes para nuestro nivel de existencia. En esta obra podemos ver que el miedo es amarillo, pero el miedo no tiene que ver con el tercer chakra. El tercer chakra tiene que ver con el ego. El primer chakra tiene que ver con el miedo, que es la idea del el instinto de la autosobrevivencia. Y es simpático que se vea tan fácilmente reflejado. Si uno lo piensa y tuviera que darle un color al miedo, pues sí, el amarillo. ¿Por qué? Porque cuando se siente miedo te sientes pálido y el color pálido, la gente pálida se ve amarilla. La historia de los linternas rojas dice que tuvieron un problema con las linternas verdes en el sector, ya que los mandalos, ¿cómo se llaman? Bueno, unos hombrecitos que les voy a mostrar ahí, estos hombrecitos de piel azul y pelito blanco, bajitos, que se parecen mucho a los arturianos, son los jefes de los linternas verdes, que los crearon por culpa de lo que ellos mismos habían causado, porque crearon unos robots, los Manhunters, que se descontrolaron con su sentido de la justicia y comenzaron a destruir y bla 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 bla, que serían como el equivalente de los Eternos y estos monos grandes que salen en la película de ahora. De hecho hice un video sobre eso y me acuerdo de eso. Supuestamente estos hombrecitos azulitos dividen el universo en 3600 partes. Deberían ser 7200 si aplicas 360 contra 360 en dos ejes. Pero bueno, ellos multiplicaron por 100 el eje de 360. Quizás no es la mejor opción. Y bueno, dentro de la historia hubo un problema en uno de esos sectores y ese sector fue aniquilado y solo quedaron 5 personas, y esos 5 se llenaron de ira y eso activó la linterna azul, o sea, la linterna roja, y le llegaron los anillos. Luego descubrieron que la sangre alimentaba al anillo, así que hubo uno que los mató a todos y se volvió el más poderoso. Y gracias al odio y la ira que él mismo iba creando con su destrucción, fueron surgiendo más linternas rojas.
Un detalle interesante sobre las linternas rojas es que la entidad asociada a las linternas rojas se llama carnicero y es una especie de toro rojo que recuerda a, a Baal de Babilonia, de Sumeria. En Babilonia tenían un horno con forma de toro y dentro de él arrojaban niños, mujeres embarazadas y vírgenes, básicamente porque son las criaturas más inocentes dentro de la humanidad. No hay criatura más inocente que un nonato, no hay inocencia mayor que la de un niño. Esto tiene que ver con los pactos de sangre, básicamente magia roja, magia de pacto demoníaco. El 5. La tribu azul tiene que ver con la emoción de la esperanza. La esperanza es el anhelo de ver en un futuro próximo, lo más próximo posible, coherencia. Coherencia, armonía, orden. Y simpáticamente el quinto chakra, el chakra de la comunicación, tiene que ver justamente con esa idea, el cómo ramifica la verdad para expandirse y generar mayor armonía, simbiosis, coherencia. La entidad relacionada a la tribu azul se llama Adara y es esta ave azul que no sé por qué me recuerda a los arturianos. Hasta donde yo entiendo, esta raza humana de 5D que se encargan en parte de son como aduanas, son como agentes de inmigración. Entre la 5D y la 4D hay una especie de reglón negro que sería la -4, y eso es como funciona como una especie de domo que es como una frontera entre las densidades que poseen dualidad y las densidades donde ya se ha resuelto la dualidad, porque los seres funcionan desde lo neutro y no desde alguno de los polos con mayor predominancia. Para los que se vean en la situación de que se encuentran en estos domos por tener una experiencia astral, quizás sea bueno saber que del otro lado de ese límite es donde está la verdad verdadera. Es donde puedes obtener información que es 100% verdad y no es una opinión sesgada por lo que decida pensar el observador o el ser que te está comunicando la información. La última de las tribus debería ser dorado, debería ser la presencia de todos los colores, porque ese es el séptimo chakra, es unicidad. Pero curiosamente, aquí empezamos a ver ya, bueno, han habido otros detallitos como Fidian y esos detallitos extraños que están insertos dentro de la cosmogonía. En el 7 pasa algo muy curioso, ya que la entidad de esta familia que usa el amor como emoción y el color rosado, que en realidad el rosado es el equivalente, es la dualidad del tercero. El amor libre de ego es rosado, el amor con ego, con posesión, es rojo. No es amor, es posesión. La entidad se llama depredador y es esta especie de monstruo dinosaurio que parece muy muy antiguo. Aquí nos están
llevando ya para el lado del malvado Demiurgo, y nos están sembrando de que el amor no es quizás tan bueno. Algo curioso es que esta tribu está compuesta solo por mujeres. Y eso está curioso porque a nivel de sociedad tenemos un gran problema sobre las tres formas del amor, ya que mayormente conocemos el amor en su forma femenina y lo relacionamos al amor de madre. Y sí, el amor es compasión, el amor es misericordia, pero desde el lado masculino, desde el lado del orden mismo, no hay amor sin disciplina, no hay amor en dejar que los demás se pudran y se pudran y se pudran. Ser un factor disciplinario, ser el que detiene. Hay amor en el detener. Cualquiera te puede acompañar a hacer lo que sea, pero solo un verdadero amigo te va a detener. Te va a decir, oye, la estáis cagando, oye, te estáis yendo al chancho, estáis cayendo en extremos, oye, te estáis gastando la plata de la mensualidad, oye, detente. Solo el que te ama te va a detener. Un ejemplo simpático de esto sería, por ejemplo, lo que les hablaba de alguien que salió a carretear y se llevó la plata del arriendo en el bolsillo. Ya están carreteando, tomando, el loquito dice, ya voy a gastar 10 luquitas nomás. Pero llega un momento en que ya se le calienta el hocico y piensa en rajarse, no sé, pues, con media java, con una java más de cerveza. Para todos los que están carreteando y con sed, lo ideal es que el loquito lo haga. Sí, hácela. Probablemente todos van a apoyar la idea. Pero solamente un verdadero amigo, alguien que te ama, te va a decir, oye, weón, no seas weón. Después, ¿qué chucha vaya a hacer? Te estáis gastando la plata del arriendo. Vámonos. Solo un amigo verdadero te va a aplicar disciplina para cuidarte, porque eso es amor. Y bueno, la tercera forma del amor es el autosacrificio, que en este caso, por ejemplo, este amigo que está deteniendo al que se quiere rajar, recibiría el odio y la enemistad de todos los demás que tienen sed, que sí quieren seguir tomando, porque él está diciéndole al otro que se detenga y que no lo haga. Entonces se está autosacrificando porque sabe que no va a caer bien, por lo menos en esa situación, y pues las consecuencias de su acto no van a ser buenas para él mismo, pero sí van a ser buenas para los demás, y en eso consta el autosacrificio. Las linternas blancas, y aquí es donde se nos une aún más con el tema del demiurgo, que la programación masiva que nos están metiendo indica como algo malo. Les aclaro nuevamente, demiurgo viene de dos palabras, o en realidad dos vocablos del latín, demo y ergo, demo-ergo. Demo significa todos, como en demografía o democracia, y urgo viene de ergo, que significa energía, como en ergonómico. Entonces, demiurgo se traduce como energía presente en todos. Y si sabes algo de física, si eres capaz de entender, o si eres capaz de entender la idea, no es lo que irradian los cuerpos lo que le da forma a los cuerpos, sino el magnetismo que poseen, la fuerza del éter, la fuerza del vacío que cada sistema posee, es lo que le da la forma al sistema, que por ser el magnetismo una fuerza supersimétrica, pues todo tiende a ser esférico. Donde quizás se nos cuela por ahí el detalle este de la entidad a la que adora la masonería, a la que llaman el gran arquitecto. El gran arquitecto sería el que le dio forma al universo, y pues no es Dios el que le dio la forma al universo, sino el magnetismo, y el magnetismo tiene su origen en el Sol Negro, por ende el gran arquitecto es el Sol Negro.
Así que los masones le están yendo al contrario. ¿Qué más les podría agregar sobre este tema? Las linternas. Estaban las linternas blancas. La entidad de las linternas blancas se llama entidad y te lo muestran como este ser que está como en un estado fetal, como si en algún momento se fuera a despertar. Y curiosamente recuerda a este chamullo que metieron en la nueva película de Marvel de los Eternos, en donde supuestamente hay una entidad dentro del planeta alimentándose de la inteligencia de la raza humana, y que cuando logre el estado óptimo va a romper el planeta como si fuese un huevo. Así que niños, no estudien, sean tontitos, porque eso salva al planeta, según lo que explica Marvel en la película. Pero aquí se relaciona un tanto con la idea de que quizá esta entidad va a despertar y va a devorar el universo. Y se nos une ahí un poco con el cuento de Sofía. Pero al mismo tiempo, la esencia, el poder de las linternas blancas es la fuerza de la vida. Así que las linternas blancas sí funcionan con el prana. Y lo contrario serían las linternas negras, representadas por un personaje que se llamaba Necrón, que tiene que ver con, que sería relativo al vocablo necro, que significa muerte, como en necromancia o necrofilia. Que en la necromancia es el control sobre los muertos, y la necro... bueno, el tener sexo con muertos, la otra, bueno. Y eso sería. Esto es lo que logro rescatar de Linterna Verde. Está muy curioso que hayan tantos detalles que son positivos, que sirven, y al mismo tiempo hay tantos detalles que no que desvían del camino. Un detalle que se me fue es que el nombre de la entidad de la familia Índigo, del Violeta, este pulpito, se llama Proselyte, que estuve investigando y es una palabra hebrea que se refiere a un tipo diferente de extranjero. Así está definido el asunto. O sea, no es un extranjero que viene de un país extranjero. No es alguien de este mismo planeta que tiene una cultura diferente a la tuya, y que por eso es extranjero a las costumbres que se manejan en las tierras que está visitando. Y lo plantean como un ser que viene de afuera, de muy afuera, y que no debería estar. Y tiene mucha relación con el tema de los pulpos, porque los pulpos son una raza bastante negativa de otra galaxia, que sembró a los pulpos aquí para tener una versión primitiva de ellos en la... Igual que las cabras también están en esa situación. Que probablemente por eso el macho cabrío es, en realidad el cráneo, es utilizado como medio para comunicación con entidades de la oscuridad, porque la cabra conecta con infiernos de otros lugares. Y bueno, chicos, gracias por su tiempo, espero que les parezca interesante, y eso, hasta la próxima, compartan, suscríbanse, chau.